Dios les bendiga a todos los hermanos en esta hermosa hora. Pedimos de antemano las disculpas del caso, tuvimos algunos problemas, por lo cual no pudimos transmitir la escuela bíblica en el horario que usualmente lo transmitimos. Pero pese a las situaciones, pues seguimos amados, comprometidos con llevarle la enseñanza de la palabra del Señor a nuestra congregación, a nuestros hermanos, a cada uno de los feligreses. Y en esta hora vamos a dar inicio al estudio número 3, Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Vamos a hacer una oración, amados, antes de dar inicio. Padre, te adoro, Señor, te exalto. Bendigo tu nombre, Rey Jesús. Pedimos que tú seas ministrándonos, Señor, a través de la palabra en esta hora, Señor Jesucristo, que esta palabra pueda servir para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el estudio bíblico de hoy, como dijimos, Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote, estudio número 3. El pensamiento central dice: los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley, por tanto tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Hebreos 7:25, el texto a memorizar nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los objetivos en esta noche serán describir las características de Melquisedec que aluden a Cristo como sumo sacerdote, interiorizar la correcta actitud ante la mediación de Cristo a nuestro favor, debatir la conducta cristiana como fruto de la intercesión de Cristo a la diestra de Dios. La base bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 7 del versículo 1 al 4 y capítulo 7 versículo 22 al 28. La palabra lee como está escrita: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. El versículo 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la sangre no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, amados, en esta hora estudiaremos acerca de este personaje, Melquisedec, el cual la palabra nos da algunas luces acerca de quién era Melquisedec. Número 1, dice que era rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Dice también que no tenía principio ni fin de días, que no se conoce a ciencia cierta cuál es su origen, por lo cual la palabra lo hace semejante o lo compara semejante al Hijo de Dios. En esta hora veremos que los creyentes debemos agradecer la mediación de Cristo a la diestra del Padre, pues desde ahí intercede siempre a nuestro favor. El libro de Hebreos es una carta, una epístola que tiene un autor desconocido. Muchos se lo atribuyen al apóstol Pablo, pero en realidad no hay nada certero que certifique que Pablo fue el escritor de esta carta. El lugar también es desconocido, desde donde se escribe. La fecha probable que dan
los estudiosos es entre los años 67 y 68 después de Cristo. El bosquejo del estudio en esta noche, amados, siempre dividido en tres porciones, en tres partes. La número 1 dice: Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 7, del 1 al 4. Esa parte 1 se divide en dos literales. Literal A: Melquisedec era rey de justicia y de paz. Literal B: Melquisedec es hecho semejante al Hijo del Hombre. La parte 2: Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Literal A: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Literal B: Jesús puede salvar perpetuamente a los creyentes. La tercera parte: el Hijo de Dios es sumo sacerdote para siempre. Literal A: el Hijo de Dios nos conviene como sumo sacerdote. Literal B: Cristo se ofreció a sí mismo y fue hecho sumo sacerdote perfecto. Bien, amados, vamos a comenzar, amén, diciendo que el estudio de hoy pretende, amados hermanos, llevarnos a conocer o a entender la importancia del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Marcar la diferencia que existe entre el sacerdocio que hubo anterior a Cristo, en el cual dice la palabra del Señor que los sacerdotes tenían que primero presentar purificación o ofrenda, debo decir, por sus pecados, para luego poder presentar la ofrenda del pueblo. Los seres humanos necesitamos la redención porque nacemos destituidos de Dios, dice Romanos 3:23. El pecado nos ha dejado en una condición deplorable en relación con el Creador. Por tanto, la Biblia enseña que solo la sangre puede redimir el pecado. El pacto de la ley demandaba la sangre de animales, pero en el nuevo pacto tenemos la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Resulta maravilloso comprender que la salvación es obra de Dios. Con esto concuerda que al encontrarse Melquisedec con Abraham, el rey de Salem, bendijo al patriarca. No fue Abraham quien se encontró con aquel rey de paz. Melquisedec le salió al encuentro. Al hallarlo y darle pan y vino, tenemos un cuadro maravilloso de Cristo. Esto, amados, el personaje Melquisedec es una tipología de lo que es Jesucristo y de su sacerdocio, ya que dice la palabra del Señor que este Melquisedec no tiene principio ni fin de días. No solo queremos conocer la tipología en Cristo o de Cristo representada en Melquisedec. El presente estudio además nos ayudará a nosotros a que podamos con gratitud llegar al Señor, agradecer por su plan eterno de salvación en Jesucristo. Deseamos que todo ello afecte positivamente nuestra manera de vivir para el Señor. La parte número 1, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 7, del 1 al 4. Literal A: Melquisedec era rey de justicia y de paz. Vemos los versos 1 y 2 que declaran, amados, lo siguiente. Dice el verso 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Literal A declara lo siguiente: Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. En Génesis 14, 18 al 20 se menciona a Melquisedec por primera vez. Ahora en Hebreos 7, el escritor lo presenta claramente como un tipo de Jesucristo. El versículo 1 de Hebreos 7 primero nos da su nombre y luego su doble oficio como rey y sacerdote. El orden de Melquisedec atribuido al Mesías lo diferencia de los sacerdotes según la ley, los cuales solamente eran sacerdotes, pero Cristo, cual Melquisedec, es rey y sacerdote. Cristo es asimismo rey de reyes, dice Apocalipsis 19:16. Su oficio de sacerdote de Dios hablaba también de Cristo como sumo sacerdote.
para siempre. Aquel sacerdocio revela además que Dios mismo estableció el culto donde se ofrecía una víctima por el pecado. Debemos recordar que aunque Dios aborrece al pecado, ama al pecador y provee el remedio para reconciliarlo consigo mismo. La segunda parte del versículo 1, vamos a ver que presenta a aquel rey y sacerdote que salió a recibir a Abraham, sacó pan y vino y pronunció palabras de bendición sobre él. Aquellos dos elementos concuerdan con el pan y la copa de Cristo, la cual dio a sus discípulos la noche de la Pascua. Aquello simboliza el cuerpo de nuestro Señor partido y su sangre derramada por la remisión de nuestros pecados. No existe ninguna bendición mayor que el haber sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos desarrollar un sentido de responsable de gratitud al Señor y vivir acorde a esa gracia que hemos recibido. El pan y el vino, amados, representaban al mismo Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De su cuerpo hemos comido y de su copa hemos bebido, dice la palabra del Señor, lo cual implica, amados hermanos, que Dios nos ha dado el todo de Él. ¿Para qué? Para poder alcanzarnos, para poder nutrirnos, para poder, amados hermanos, acercarnos a Él. Así que damos gloria y honra al Señor por esa bendición tan grande que nosotros tenemos. Cada creyente debe aprender a honrar al Señor también con sus bienes, ya que vemos aquí en estos versículos que dice que una de las cosas que hizo Abraham cuando este hombre le sale al encuentro es que entregó sus diezmos. Saben, muchas personas, amados, que no conocen del Señor y que probablemente también sus vidas, amados, a nivel espiritual están carentes. Muchas veces ven este aspecto, amados, de ofrendar, de diezmar, como algo humano, como algo que los hombres han inventado. Pero sabe, Abraham nadie le enseñó, nadie le dijo, nadie le dio una doctrina para que este hombre se acercara a este sacerdote y le entregara sus diezmos. No tenía por qué hacerlo, tampoco había una ley, ya que para la época de Abraham todavía no existía la ley de Moisés y la ley de los diezmos. Mas sin embargo, Abraham entendía que era menester honrar a Dios a través de la ofrenda dada a este hombre, Melquisedec, por todas las bendiciones que Dios le había otorgado a Abraham. El orden de los atributos del rey es correcto. Primero debe reinar la justicia. ¿Para qué? Para que luego reine la paz, ya que este hombre también es considerado o es descrito como un rey de justicia y de paz. La parte B, amados, dice lo siguiente, los versículos 3 y el versículo 4. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. La falta de un principio y un fin en la persona de Melquisedec trae enseñanza que alumbra el camino de Cristo trazado en la palabra. Al estudiar el versículo 3, hallamos que la Biblia entonces esconde, o más bien no señala, el origen paternal ni maternal de Melquisedec. La Biblia no menciona nada. Con ello aprendemos que el reino y sacerdocio de Melquisedec no correspondía a una dinastía humana. Igualmente, el hecho de que la Escritura guardara silencio sobre su genealogía, de entender que su reino y su sacerdocio no estaba limitado a una nación, a una tribu, a una lengua específica. No tenía, amados hermanos, genealogía. Más bien apunta a un doble ministerio de carácter universal. La segunda parte del versículo 3 confirma que Melquisedec era un tipo de Cristo, pues es hecho semejante al Hijo del Hombre. Cuando se habla del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento, o se habla del ángel de Jehová, muchas veces, el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento se está refiriendo a Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, en muchas
en muchas representaciones, podríamos decir, ¿verdad?, que son conocidas como teofanías, en las cuales se presenta a un ángel o el ángel de Jehová. Como se menciona, muchos teólogos han concluido que cuando estas frases son utilizadas se está refiriendo a un tipo de el Hijo de Dios, a un tipo de Jesucristo. Melquisedec fue de igual manera, amados hermanos, tipo de Jesucristo, no teniendo principio de días ni final de días, tampoco teniendo una genealogía, sino siendo de carácter universal. La palabra dice que Dios amó a todo el mundo. O sea, cuando hablamos de todo el mundo, está hablando de un carácter universal. Nadie está excluido. Y dice que por lo tanto envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dice también el versículo 4, considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. También aquí la palabra nos hace ver la grandeza que tenía este personaje, Melquisedec, ya que Abraham entendió que él era digno de recibir aquella ofrenda que él tenía, que era primeramente para Dios, pero había que entregársela a alguien. Cuando la Biblia declara o hace ver de que cuán grande era Melquisedec, que aún Abraham le entregó sus diezmos, nos deja ver que Abraham entendía que Melquisedec no era de esta tierra, que Melquisedec definitivamente pertenecía a un orden celestial, que su procedencia, debo decir, que su procedencia, amados hermanos, no era terrenal. Por lo cual Abraham entrega parte del botín como una ofrenda. Respecto a Salem, las escrituras nos mandan a admirar su dignidad, la grandeza de aquel rey de paz que mide en que era mayor que los hijos de Leví, superior a Aarón. Por el contexto mismo del capítulo 7 sabemos que era aún superior a Abraham. Los dos actos, el bendecir al patriarca y el aceptar sus diezmos, sitúan a Melquisedec por encima de Abraham en rango. La Biblia enseña que el menor siempre es bendecido por el mayor. También bajo el sacerdocio aarónico recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive, dice el versículo 8 de este capítulo 7. Amén. No se encuentra ahí en la lectura que teníamos como base, pero sí, amados hermanos, es parte, amén, de este estudio, ya que tenemos que considerar toda la escritura, tenemos que considerar todo el capítulo 7 para poder también comprender y analizar estos versos que estamos aquí en esta noche compartiendo con ustedes. Bien, amados hermanos, continuamos con la parte número 2. La parte número 2 que tiene como base bíblica los versículos 22 y 25. Parte 2, los versículos 22 y 25 declaran lo siguiente: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no hay cambio, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La parte A dice: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El sacerdocio de nuestro Señor tiene características singulares en la Biblia. A este respecto, Cristo es la esencia de todas aquellas figuras que apuntaban a Él en el Antiguo Testamento. Veamos ahora que aprendemos de su inmutable sacerdocio. Al leer el versículo 22 sabemos de inmediato que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es bueno recordar que el nombre Jesús se le reveló se lo reveló el ángel del Señor a José en sueños, y su significado está relacionado con su misión de salvar al hombre pecador. Mateo 1:21. El sacrificio de Jesús en la cruz logró expiar nuestros pecados y reconciliar
al hombre con Dios. Ello dio inicio al nuevo pacto donde se da el perdón por gracia al pecador arrepentido. Ahora podemos entender mejor que Jesús es fiador de este nuevo pacto. Él está comprometido con la salvación de todos los que le reciben como Señor y Salvador. En el antiguo pacto Moisés era el fiador y se exigía la obediencia de la ley para la salvación. Gálatas 3:12. El nuevo pacto es mejor porque tiene en Jesús un mejor fiador y está establecido sobre mejores promesas. El versículo 23 marca otra diferencia entre Cristo y los sacerdotes de la ley. Primero nos hace ver la cantidad enorme de sacerdotes que hizo falta a través de los siglos que duró la ley. Era necesario ministrar al pueblo el beneficio de la expiación para que el pecado pudiera ser cubierto y evitar la ira de Dios. Los sacerdotes en turno debían ofrecer delante de Dios los holocaustos y ofrendas por el pecado. Dios perdonaba al ofensor a través de aquella mediación sacerdotal. Pero cada sacerdote necesitó ser reemplazado debido a su propia muerte física. Al estudiar la Biblia hallamos que desde Aarón hasta Caifás hubo 84 sumos sacerdotes en oficio. Los creyentes debemos tener una disposición constante a alabar a Dios al recordar que con una sola ofrenda nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó en la cruz, hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. La parte B, o literal B de la parte 2, dice lo siguiente: Jesús puede salvar perpetuamente a los creyentes, los versículos 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora llegamos a la declaración bíblica que sirve de texto áureo a nuestra lección. Se trata del alcance perpetuo de nuestra salvación. Miremos cuidadosamente esta verdad. Primero, el versículo 24 completa el argumento de la superioridad del sacerdocio de Cristo en comparación al orden de la ley. Los sacerdotes bajo el antiguo sistema de culto morían y debían ser reemplazados, mas Cristo, después de morir, para quitar de en medio el pecado, resucitó de entre los muertos. El mayor testimonio de nuestra fe está contenido en esta declaración: Cristo permanece para siempre. Esta verdad está avalada por casi 2 milenios de historia cristiana y la salvación de muchos que lo han experimentado como Señor y Salvador. Él murió como el Cordero de Dios, pero ascendió al cielo en inmortalidad. Por tanto, tiene un sacerdocio inmutable, la perfección de su sacrificio, el valor de su sangre y el poder de su resurrección. Son pilares de su oficio sacerdotal a la diestra del Padre. Desde su lugar de privilegio en la majestad, Él tiene compasión hacia nuestras debilidades. Por tanto, debemos amar a Jesús fervientemente y procurar que este amor afecte positivamente nuestra manera diaria de vivir. Dice el libro de Hebreos que tenemos un sacerdote, no igual que los otros que habían, ya que tenemos uno que puede compadecerse de nosotros, porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecar. Y dice que fue hecho a semejanza de nosotros también para identificarse con nosotros y poder también comprender, amados, nuestras debilidades. El versículo 25 nos enseña cómo la posición de Cristo a la diestra del Padre y su inmutable sacerdocio le permiten salvar perpetuamente. ¿Qué significa esto, amados? Que hay salvación por siempre, amados, que ha habido salvación en años anteriores, que hoy en medio de estos tiempos tan difíciles donde tenemos esta pandemia, sigue habiendo salvación. Y amados hermanos, y quizá si Cristo no viene, nosotros pasaremos, amados, a otra vida y seguirá habiendo salvación, ya que Jesucristo es, amados, el testimonio y la evidencia de esa salvación perpetua. Que gozo más grande podemos nosotros experimentar, amados, por ese privilegio que tenemos. Sabemos que la obra comenzada en nosotros será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice Filipenses 1:6. Cuando somos tentados, el Señor es poderoso para socorrernos, dice Hebreos 2:18.
Cristo no solo es el alfa, sino también el omega, principio y el fin. En la segunda parte del versículo 25 de Hebreos 7, el escritor enseña que esa continuidad sacerdotal de Cristo es a favor de los que a través de él se acercan a Dios. 7 veces en la epístola a los Hebreos se habla de acercarnos a Dios. Debemos aprender que podemos acceder a Dios porque Cristo nos ha hecho aceptos al pagar por nuestros pecados. Debemos tener claro que no podemos llegar a Dios haciendo gala de nuestra propia justicia. Eso es bien importante, hermanos, saber y reconocer que no son por nuestros méritos, sino es por la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios es sumo sacerdote para siempre. Los versículos 26 y 27 declaran: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La parte A de esta, o el literal A de esta parte 3. El Hijo de Dios nos conviene como sumo sacerdote. La pureza de Cristo es una garantía que tenemos, amados hermanos, de ese sumo sacerdote que es, amados, el que nos convenía, un sumo sacerdote que dice la palabra del Señor, que este sumo sacerdote tiene unas características que no tiene cualquier hombre: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El versículo 26 habla a nuestro favor al dejar claro cómo nos conviene nuestro sumo sacerdote. Otra vez establece la supremacía moral de Cristo con respecto a los sacerdotes bajo la ley. Ninguno de aquellos era perfecto, pero Cristo es el único que nunca hizo maldad. Él es sumo sacerdote, Él es santo, Él es Dios. Por tanto, dice la palabra del Señor que Él satisface todas las necesidades del hombre pecador. De todos los males que aqueja el hombre, no hay ninguno más horrible que el pecado. Ahora Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Y eso es a favor, amados hermanos, de cada uno de nosotros. Así que la segunda parte también del verso 26 la vamos a ver. Es un himno de exaltación del carácter de Cristo. Santo, tiene piedad absoluta, en armonía con el carácter de Dios. Las demandas del Dios Santo al hombre hallan en Cristo plena satisfacción. Esto es bien importante, amados, que nosotros entendamos, ya que nosotros hemos sido santificados por Cristo. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo escribía cartas a la iglesia del Señor, decía a los santos que se encuentran en Roma, a los santos que se encuentran en Filipo, a los santos, y Pablo atribuía a aquellos hermanos destinatarios de las cartas la característica de la santidad. Pero sabe, ninguno de ellos era santo por méritos propios, sino que por la sangre de Cristo hemos sido nosotros santificados. Así que en esta noche, esta clase es para todos los santos de la iglesia de Aguilarte que me escuchan, y todos aquellos también de otras iglesias que puedan escucharnos a través de este medio. Este sumo sacerdote que es sin mancha, una conducta intachable, una conducta, amados, sin impurezas ni contaminación moral. El escritor añade que en Cristo, o que Cristo es apartado de los pecadores. Con ello entendemos que se identifica con los pecadores, pero no participa de sus pecados. Amados, esto es bien importante, ya que, mire, muchos sacerdotes, ¿sabe? Tendían
a dejarse corromper, quizá por favores económicos, amados, o por favores de índole social. Podemos ver de que aún en el tiempo de Jesús los sacerdotes intentaron sobornar a muchos para que hablaran en contra de Cristo, en contra de los apóstoles. También vemos como los sacerdotes pagaron 30 monedas de plata para que aquel discípulo llamado Judas entregara a su Señor. Vemos que las conductas y las actitudes que tenían estos hombres eran amorales, eran, amados hermanos, unas conductas que no eran propias de aquellos a los cuales Dios había llamado a ese santo ministerio del sacerdocio. Finalmente, el versículo 26 presenta a Cristo como aquel que es más sublime que los cielos. Como se indicó anteriormente, en el origen griego del término sublime, nuestro Señor está encumbrado. En otras palabras, es lo más alto y lo más sublime. Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La parte B, Cristo se ofrece a sí mismo y fue hecho sumo sacerdote perfecto, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, estos últimos versos, amados hermanos, que hemos leído, no hay mucho que explicar acerca de ellos, ya que nos dicen claramente, amados hermanos, que Cristo no tiene necesidad de presentar expiación por sus pecados, que no tiene necesidad, amados hermanos, de estar día a día como nosotros los seres humanos, que tenemos que día a día reconocer que necesitamos, amados, ese proceso de redención, necesitamos ese proceso de santificación, porque saben, el camino, amados, por más consagrados que seamos, por más que nos sometamos al Señor, siempre fallamos. Siempre, amados, nuestra humanidad está ahí presente y a veces, amados, esa humanidad se antepone a nuestra espiritualidad y deja relucir, amados, quizá muchos defectos y muchos, amados, imperfecciones del viejo hombre. Pero Cristo no tenía esta necesidad, ya que su sacrificio fue perfecto. Él es perfecto, amados hermanos. Así que vemos que este sacerdocio es muy diferente al sacerdocio que estaba establecido. No necesitaba ofrecer sacrificios por él. Él mismo se entregó una vez para siempre como sacrificio vivo delante de Dios. La ley, dice el último versículo, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La expresión hecho perfecto no quiere decir que alguna vez no lo fuera, sino que hasta el fin de su carrera mostró su absoluta perfección. Al tener tal ejemplo en nuestro Señor, no debemos conformarnos con menos que una vida que practique la justicia y que desee santificarse más. Al terminar el presente estudio sobre Melquisedec como tipo de Cristo, aprendemos a cultivar un amor profundo por las Sagradas Escrituras. La unidad de la Biblia es uno de sus atributos más preciosos. Dios tuvo la intención de plasmar en la historia sucesos importantes que pudieran revelar a su Hijo. La narrativa sobre el rey de Salem y su encuentro con Abraham nos permite entender que necesitamos la mediación de Cristo. Si no fuera por el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo ofrecido en la cruz, estaríamos perdidos. Por tanto, debemos tener gratitud y conducir nuestra vida en armonía con el plan de salvación de Dios. Una de las lecciones más relevantes aquí es que no nos debemos apoyar en nuestras obras como méritos para ser salvos. Solamente la gracia de Jesucristo nos permite entrar al lugar santísimo. Él es el Cordero de Dios y Él es el precursor que nos abrió el camino al Padre. La permanencia de nuestra fe en Él nos permitirá avanzar en la vida cristiana, hacer la obra encomendada y alcanzar la patria celestial. Esa es nuestra misión.
Hagamos la meta de vivir a la altura de la convocación con que fuimos nosotros llamados. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra. Nuevamente pedimos las excusas del caso por no haber podido presentar este estudio en el horario que usualmente lo hacemos, pero amados hermanos, han habido algunas dificultades, he experimentado algunas dificultades, pero amados, gracias al Señor hemos solucionado algunas de ellas y podemos en esta hora llevar este mensaje, quizá no a la misma hora, quizá no, amados, como era de costumbre, pero esperamos que sea de bendición el estudio en esta noche. Así que oramos, Padre, gracias Señor, gracias amado Jesús. Bendice a mis hermanos, a los santos, a aquellos que han sido santificados a través de tu sacerdocio, que es mejor, que es perfecto, amado Jesús. Te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús al Padre clamamos. Amén y amén. Bien, amados, antes de despedirme, quiero agradecer, amén, a cada hermano, quiero agradecer a cada miembro de nuestra congregación que, amén, que fielmente sigue este estudio de la palabra del Señor, que también están conectados a nuestro grupo que hemos creado de WhatsApp para poder mantenernos comunicados, mantenernos informados de las cosas que están aconteciendo, amén, ya que hay siempre cambios, amados, a raíz de esta pandemia que estamos experimentando el mundo entero, y todavía hay dificultades para reunirnos, para congregarnos, pero a través de estos medios agradecemos al Señor que podemos alcanzar, que podemos llegar. Así que, Iglesia del Señor, les motivamos y les instamos a seguir hacia adelante, a no detenernos en el camino, a avanzar hasta que Cristo venga. Nuestra oración es que Dios cuide de cada miembro de nuestra congregación, de cada hermano, de cada uno, amados, de manera especial, ya que, amados, esta enfermedad, amén, que ataca al mundo, es una enfermedad que lamentablemente para 1% de la población es bastante letal, bastante difícil, amados, de sobrellevar, y nuestra oración es que el Señor cuide y guarde de cada uno de nosotros. Pedimos siempre sus oraciones a favor de nuestro hermano Alberto Bengochea, a favor de nuestra hermana Edia, a favor de nuestra hermana Vivian, amén, y así a favor de aquellos hermanos que quizá no pueden llegar al templo, amados, por diferentes dificultades. Oramos siempre por nuestra hermana Gie, oramos por nuestra hermana Daisy, que el Señor les guarde, les fortalezca, amén, de manera especial. Así que, amados, gracias por todo. Sabe que la orden ejecutiva ha cambiado y teníamos proyectado algunas cosas, las cuales hemos tenido que suspenderlas, amados, para poder acatar, amén, esa orden ejecutiva. Quiero también agradecer y reconocer a cada miembro de nuestra congregación que fielmente puede seguir ese protocolo, que fielmente cuando se acerca a la iglesia lleva sus mascarillas, se mantiene ubicado en el lugar que se le asigna. Aquellos que quizá aún con niños pueden llegar y pueden mantener a sus niños controlados, sentados con sus mascarillas. Amados, de verdad que esperamos en el Señor y creemos en nuestra creencia que Dios se va a glorificar por ese acto, amén, que se hace, amados, porque deseamos y anhelamos estar en la casa del Señor. Quiero agradecerle a los hermanos que nos colaboran con los procesos de desinfección también. No quiero mencionar nombres para no dejar a nadie afuera, simple y sencillamente agradecer a cada uno de los hermanos. Así que sigamos orando, sigamos hacia adelante y que el Señor bendiga a la iglesia. Dios les bendiga, amados.